con poder. Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes 10 de noviembre del año 2025, como cada lunes lo hacemos o lo intentamos hacer siempre con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estamos? Yo bien, gracias a Dios, de maravilla. Dios ¿Y tú qué tal? Pastor, muy bien, la verdad. Una semana estupenda, una semana muy productiva, la verdad. Una semana en la cual pues hemos hecho muchos cambios aquí en la emisora y la verdad, gracias a Dios, todo bien. Me alegro. Para ellos, bueno. Y que siga así. Y que siga así. El otro día me decía una persona que está sirviendo al Señor, está ahí dando, no sus primeros pasos, porque ya lleva un tiempo, me dice, estoy sorprendido de lo bien que me van las cosas. Digo, no, es que te tienes que acostumbrar a vivir ya bajo la bendición de Dios. Con Dios siempre todo es diferente. ¿Verdad que sí? No quiere decir que no vengan temporadas malas, tiempos malos, pero aún en medio de esos momentos dice la Biblia que podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como dice la carta a los Romanos, al final todos aquellos que amamos a Dios, todo lo que nos sucede es para bien. Así que nosotros siempre estamos bien, siempre estamos bendecidos. Amén. Y además, sí, como siempre decimos, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, ¿no? así mismo es, así mismo. Pastor, empecemos hablando, si le parece, último culto, 6 de la tarde en Morrojable, 11 de la mañana, Puerto Rosario, por favor. Perfecto, pues sí, señor. Ahí estuvimos compartiendo la palabra. Una vez más el Señor nos dio el privilegio, la responsabilidad de estar compartiendo su palabra. Y estuvimos hablando acerca de un pasaje que leíamos en Deuteronomio, donde veíamos a Dios dando unas instrucciones a su pueblo. Recordemos que Dios sacó al pueblo de los hebreos de la esclavitud de los egipcios, del imperio egipcio, que habían acabado allí por medio, de una larga historia, que creo que también hemos hablado en alguna ocasión aquí de ella. Al final Dios con su poder, con su misericordia, los consigue liberar, los consigue sacar de Egipto. Y no los sacó simplemente para decir, bueno, ya los saqué de Egipto, ya no son esclavos. No. El propósito de Dios era introducirles en la tierra prometida, en aquella tierra donde decía que fluía la leche, había miel, y era la tierra de Canaán, esa tierra que Dios prometió entregársela, dársela a su pueblo. Allí estuvieron caminando por el desierto unos 40 años. El camino era mucho más corto, el camino lo podrían haber hecho quizá en un mes y poco, pero bueno, como ellos se quejaban, protestaban, estaban todo el rato mirando hacia detrás, ay, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Bueno, pues al final lo que podría haberse dado en poco tiempo se llevó el mucho, porque cuando sacamos a Dios de la ecuación, lo que con Dios es fácil, sin Dios es imposible. Así que aquel corto trayecto de un mes y medio se convirtió en 40 años y al final encontramos cómo el pueblo de Dios entra en la tierra prometida. Yo hacía una comparación y decía que en esta historia está reflejada nuestra vida. Nosotros somos como ese pueblo de Dios esclavizado en el mundo, esclavizado bajo Egipto, que representa en este caso el mundo, y Dios nos ha liberado, nos ha sacado, ha roto nuestras cadenas, nuestras adicciones al pecado, ha roto todo ese viejo molde en el que vivíamos y nos ha dado una vida nueva. Ahora somos una nueva criatura, nos ha sacado de Egipto, pero nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo para llevarnos a una tierra prometida. En este caso, para el creyente, la tierra prometida no es Canaán, es el cielo, ¿verdad? Esa tierra prometida donde vamos a estar allí, donde ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, donde todo va a ser alegría, donde dice la Biblia que ni siquiera vamos a tener necesidad de tener el sol porque Jesús será nuestra luz. Y es el camino, ¿verdad?, en el que estamos ahora, que se nos está preparando para esa tierra prometida, amén, para la vida eterna. Bueno, en el desierto Dios le dio muchas instrucciones a su pueblo. Le decía muchas cosas. Mira, cuando ustedes entren en Canaán, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Le dio muchos consejos, como por ejemplo, enséñenle la palabra de Dios a sus hijos. Así le decía Dios, repíteselas por las mañanas, por las tardes, por las noches, cuando estés caminando, antes de acostar. Escríbelas en las puertas, escríbelas en los dinteles de tus casas, escribe la palabra de Dios. Así le decía Dios a su pueblo constantemente. Enseña la palabra a tus hijos. ¿Por qué? Porque se sabe que lo que no se repite se tiende a olvidar. Entonces lo que Dios no quería es que este fervor por Dios, esta pasión por el Señor, quedara en una o en dos generaciones. Dios quería perpetuar su nombre, ¿verdad?, su memoria. Quería que todo ser humano tenga la vida eterna, lo pueda conocer. Por eso dice, repite a tus hijos la palabra, enséñasela.
Le decía cantidad de cosas. Por ejemplo, había una norma muy bonita que decía: cuiden al extranjero, cuiden a la viuda, cuiden a los huérfanos, ¿verdad? Acuérdense de ser misericordiosos con los demás, porque yo he sido misericordioso con ustedes. Les dicen que cuando entren en Canaán tienen que celebrar las fiestas. Celebren las fiestas, la Pascua, el Tabernáculo, el Pentecostés, esas fiestas que conmemoran o celebran o recuerdan una victoria que Dios había traído. Y esto es importante porque Dios está ordenando no solamente a celebrar una fiesta, sino a recordar las victorias. Tendemos a olvidar los beneficios que Dios nos ha dado, pero tenemos que recordar esos momentos de victoria. El salmista dijo: no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate siempre de lo que Dios ha hecho por ti, para que tengamos un corazón agradecido. Pero también, no solamente Dios les dijo todo lo que tenían que hacer una vez entrasen en la tierra prometida, sino que les dijo algo muy interesante, que es lo que no tenían que hacer. Eso es muy interesante. Todo maestro, toda persona que se dedica a la educación, sabe que el proceso educativo tiene dos pilares fundamentales. Por una parte está la formación, que es lo que enseña qué es lo que hay que hacer. Y por otra parte está el pilar de la corrección, que es lo que enseña lo que no se debe hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la Biblia dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo, cuando fuere mayor, no se aparte de él, esa palabra instrucción tiene tanto la formación como la corrección. A los niños siempre hay que enseñarles lo que tienen que hacer, pero también lo que no tienen que hacer. Y a veces en la educación, tú que has criado 2 hijos, sabes que en la educación a veces hay más nos que sí, ¿verdad? A veces le decimos muchas más veces a nuestros hijos: no hagas eso, no toques eso, no vayas para allá, no saltes, no corras, no hagas, no saques la mano por la ventana, no. Y hay más nos que sí, pero es que es parte de la educación, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Si nosotros pudiésemos resumir lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que se conoce como la ley de Moisés. Si pudiésemos extraer todos los mandamientos que hay, aunque los podríamos resumir en los 10 mandamientos, que los encontramos en Éxodo capítulo 20, pero si pudiésemos analizarlos uno a uno, todos los que hay un total de 613 mandamientos. 248 de esos mandamientos, David, están en un tono positivo, están en un tono de formación, de lo que tienes que hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Cuida a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos. Guarda el día de reposo, o sea, lo que tienes que hacer. Pero el resto, casualmente 365 del resto de los mandamientos están... Uno por año, uno por día. Uno por día. Es una casualidad, es una curiosidad que la Biblia tiene. O sea, 248 mandamientos en tonos de formación, de positivo, y 365 en tono de corrección, de no hagas esto, no mientas, no codicies, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robes, no mates, no hagas aquello, no hagas lo otro. 365, es decir, siempre hay más más correcciones que formación. Los que hemos cuidado, los que nos está tocando educar a hijos, sabemos que es así. El no. Y a veces uno parece como que es el malo, ¿no? Que es el malo. Pero es que es parte de la educación, es parte del proceso. A los niños no se le puede decir a todo que sí, ¿verdad? No se le puede decir tampoco a todo que no. Oye, deja al niño que también... Déjalo ser, ¿verdad? Escuché una frase hace tiempo que decía que los hijos no son libros, no son páginas en blanco en las que tenemos que escribir, sino que son libros que tenemos que leer. Déjalo ser al niño. Por cierto, perdón, sí. Hablaremos también en su momento, porque ha habido una polémica en internet y hace tiempo en la cual se dice que los hijos no son de los padres ni de las madres, que son del mundo. Bueno, tú sabes que legalmente, aquí en España, los hijos no son de los padres. Los hijos son del Estado. Y el Estado te los presta para que tú los cuides. Pero si el Estado considera que no los estás cuidando conforme ellos dicen, te lo quitan. Te quitan la potestad. ¿Cuántos casos hay, verdad? Que va a asuntos sociales y no estás cuidando a tu hijo, no estás atendiendo a tu hijo y te los quita. O sea, nosotros decimos, no, nuestros hijos. Aquí en España, los hijos son del Estado. Desgraciadamente, bueno, en algunos casos, gracias a Dios que hay un Estado que los protege, porque hay algunos padres también que hay que echarles de comer aparte, ¿no? Pero los hijos realmente son de Dios. Uno tiene que tener la visión de que los hijos es un préstamo que Dios te hace para que tú los cuides, los protejas y los instruyas en el camino para que cuando fueren viejos, es decir, para cuando tú faltes como padre,
él sepa a quién tiene que acudir. El niño sabe que papá y mamá van a estar ahí. El niño no entiende de problemas, no entiende de crisis económica, el niño no entiende si papá o mamá tienen trabajo, el niño lo único que entiende es que tiene hambre y tiene que comer, ¿verdad? ¿Y a quién acude? A papá y a mamá. Pero cuando fueren viejos, cuando ya hayan crecido, no estamos hablando solamente de una edad en la vejez, no, cuando han crecido, los padres hemos tenido que instruir a esos niños para que, oye, mi hijo, tú sabes que el proveedor de esta casa no es papá, el proveedor de esta casa no es mamá, el proveedor de esta casa es Dios. Eso yo lo recalco en mi hogar. Quien provee en esta casa no es papá con su trabajo, a mi hija. Quien provee en esta casa no es mamá con tanto trabajo y tanto esfuerzo que tiene. El proveedor de esta casa, el sustentador de esta casa es Dios. El que por su gracia y por su misericordia llena la nevera de esta casa todos los meses es Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Los hijos son un regalo que Dios nos da y nosotros los tenemos que cuidar, ¿verdad? Pero eso de que los hijos son del mundo, bueno, pero en España, como te decía, sí, los hijos son del Estado. De hecho, cuando naces, ¿qué tienes que hacer con el hijo? Ir a registrarlo. Ir a registrarlo, ¿verdad? Y decir, mira, hay algo más que es de tu propiedad. Lo voy a cuidar yo, va a estar en patria y en potestad mía, pero que sepa, y estás obligado. Y hay un sistema en el que tienes que entrar sí o sí. Deja de llevar a tus hijos al colegio a ver qué pasa. A ver quién te toca la puerta. No lo vacunes. No lo vacunes para que tú veas. O sea, los niños son del Estado y tienes que criarlos conforme al Estado digan. Pero bueno, ese es otro tema, sí, ¿verdad? Hablaremos otro día, sí. Estábamos entonces, con el más no que sí. Exactamente. A los hijos hay que educarles. Y en esa educación, no solamente no puede ser todo en tono militar. No. Hay que tener de vez en cuando sí también, pero tampoco es como ahora, que todo es sí. No le digas nada al niño que se deprime, que se frustra, que le entra ansiedad. No, mi niño, de vez en cuando al niño hay que pegarle un buen no. Y hay que decirle no. No, pero es que, pobrecito no. ¿Cuántos de nosotros hemos sido criados con cholazos y con todo? Gracias a Dios a mí mi madre no me dio cholazos, pero más de un no sí me dijo. Sí. Y no salgas y castigos y esto y lo otro. Y oye, es verdad que a veces hemos tenido nuestra época que nos hemos torcido, pero tal mal no hemos salido, ¿no? Entonces estamos con eso del sí, y no estar diciendo que nunca que no. Estamos creando una generación, como se dice, una generación de cristal, que cuando reciben un no, todo cambia. A veces a mí me gusta la expresión cuando le tengo que llamar la atención a alguien en las cosas del Señor. La cara como que se le deforma. La gente no está acostumbrada a que le digas que no a algo. No está acostumbrada a que se le llame la atención en amor. Ojo, no es en tono despectivo, en tono autoritario, no, en tono del amor. Oye, mira, que esto que hiciste está mal. Oye, mira, que esto no. La gente como que se le guiña un ojo y dice, no, pero es que tiene que ser así. El Señor, dice la Biblia, al que ama, corrige. Disciplina, al que ama disciplina. El amor no está en decir que sí a todo, el amor está en más de una vez tener que decir no. Y el amor tiene que poner unos límites. Eso tiene que quedar claro. Bueno, pero ¿por qué en la educación hay que recalcar tanto lo que no se debe hacer? ¿Por qué tenemos que estar siempre con el no en la boca? Bueno, porque desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación, el ser humano, no sé si estarás de acuerdo conmigo, seguro que sí, tendemos hacia el mal. Sí, siempre. Claro. Pero no es ahora, David, eso es siempre. Cada uno de nosotros somos conscientes que nuestros pensamientos hacia donde tienden es hacia el mal, ¿no? Hay una serie, perdón que lo corte, pastor, porque hoy hay una serie que se llama Perdidos, la de Lost. ¿No la he visto? Bueno, pues está en la es como si fuera, es una isla en la cual caen unas personas y está como si fuese el bien y está como si fuese el mal. El bien no quiere intervenir en las personas porque tiene ese libre albedrío, y está el mal que siempre intenta intervenir en las personas y siempre intenta corromper a la persona y siempre, porque dice que las personas somos avariciosas, intentamos siempre ir a por el mal. Sin embargo está la otra parte de la isla que es el bien, que cree en la naturaleza de la persona de que puede obrar bien por su naturaleza. Tenemos una naturaleza de pecado. Sí. Sí o sí tenemos una naturaleza de pecado. A los niños, ¿qué hay que enseñarles? ¿A que digan la verdad o a que no, o a que digan la mentira? A que digan la verdad. A que digan la verdad, pues la mentira le sale sola, ¿verdad? O sea, nosotros ya estamos programados por nuestra naturaleza de pecado, esa naturaleza que heredamos de nuestro antepasado, de nuestro tatarabuelo Adán. Hemos heredado esa naturaleza hacia el mal y estamos con esa tendencia hacia el mal, ¿verdad? Desde Adán en adelante, el pecado ha
deformado la identidad de la persona, nos ha corrompido el corazón, nos ha inclinado hacia el mal. Y el problema de esto no es saberlo, porque al final todos lo sabemos, ¿verdad? El problema de esto es que el mal suele ser mucho más atractivo que el bien. Por eso nos llama tanto. Yo hacía varias preguntas a la iglesia y le decía, por ejemplo, ¿qué parece más atractivo? ¿Una noche en una discoteca o una noche de vigilia en la iglesia? ¿Sabes lo que es una vigilia? Vigilia es un tiempo de oración. Un tiempo de... ¿Qué parece más atractivo? Claro, toda la iglesia, no, una noche de vigilia. Yo le dije, ya. Sí, claro. Por eso no vienen. Claro. Entonces, ante este mundo, ¿qué parece más atractivo? ¿Ir a orar toda una noche a la iglesia? ¿O ir a bailar y a una discoteca o por ahí? O un concierto. O un concierto. O sea, al final, siempre lo bueno es menos atractivo, ¿verdad? ¿Qué parece más atractivo, David? Tú que has visto esa serie de Los y que te gustan las películas y todo eso. ¿Qué parece más atractivo? ¿Pasar horas viendo la tele, viendo series? ¿O pasar una hora leyendo la Biblia? Sé honesto. Claro, no, ver series, evidentemente. Y se pasa el tiempo mucho más rápido, ¿verdad? Más rápido, claro. Tú te pones, por ejemplo, en las redes sociales, en cualquier red social, y se te pasa media hora volando. Escúchame, yo, que soy una persona... Así le digo sinceramente, a mí yo cuando voy a los cultos también se me pasa el culto volando. Ah, bueno, bien. Qué bueno, gloria a Dios. Yo que soy una persona extremadamente ocupada, yo he llegado a estar... Y me avergüenza decir esto, pero yo no tengo que aparentar nada. Yo he llegado a estar 20 minutos haciendo así, en el TikTok, en el no sé qué, en el este. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida, y te digo 20 minutos, y lo mismo son hasta 30. Sí, es verdad, es cierto. Y mirando, y corto porque digo, no, escuche, porque como que algo dentro de mí me dice, ¿qué estás haciendo? Y tengo que cortar. Pero leyendo la Biblia, estás todo el rato mirando el reloj como, madre mía, ¿verdad? A veces siempre el bien parece menos atractivo, ¿verdad? ¿Qué parece más atractivo? ¿Estar de flor en flor, como se dice? ¿O ser fiel a tu esposo o a tu esposa hasta el último de tus días? Claro, todo el mundo diría, no, ser fiel y ser leal. Claro que sí, tiene que ser así. Pero entonces, ¿por qué se hace lo contrario? ¿Por qué se está picoteando de flor en flor? ¿Por qué hay tanta sensualidad metida en todos sitios? ¿Qué parece más atractivo? ¿Madrugar para tener que ir a un culto el domingo, que es el día de descanso? ¿O quedarse en la cama hasta las 11, hasta las 12 y decir, ya sí es hoy el próximo domingo? Entonces, al final uno percibe de que el bien no es tan atractivo como el mal. Y el pecado parece más atractivo porque la Biblia dice que Satanás se disfraza, se viste de ángel de luz. El pecado nunca se va a presentar a nuestras vidas como algo malo, como algo que no nos va a beneficiar, como algo que nos va a perjudicar. No, siempre se presenta como algo bueno. Y es ahí entonces cuando nosotros somos engañados y vemos el pecado como algo bueno, es ahí lo que sucede, lo que ya muchísimo tiempo atrás dijo el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, cuando dice, ¡ay! Como ese es un grito de ¿qué has hecho? ¡Ay! De lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El tema está que las personas hoy en día, David, hacen lo malo pensando que es bueno. Y ese es el peligro. Porque si tú haces lo malo sabiendo que está malo, pues bueno, eres un sinvergüenza, pero tú y tus consecuencias te vendrán. Pero para mí el gran problema es hacer lo malo creyendo que es bueno. Que es lo que Dios, es una expresión, no es que ocurra literalmente, como que Dios se lleva las manos a la cabeza. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo malo dicen y a lo bueno dicen malo. Es como una expresión, aunque sea ahí más bien es un término de juicio, pero es como un ¿qué has hecho? Estás viendo lo malo como bueno, estás viendo lo bueno como malo. Por ponerte un ejemplo, que acabamos de pasar este día, el Halloween. ¿Cómo se ha presentado el Halloween en nuestra cultura? Aquí en España, por lo menos. Yo hablo de lo que conozco, que es España. ¿Cómo se ha presentado? Como una fiesta. Sí. ¿Verdad? Como un sitio... Disfrazarse, las golosinas, las chuches, ¿verdad? Nosotros los niños, porque los adolescentes arman capitostes allá arriba en el ciervo que vamos. Pero es increíble. Ahora, yo no sé por qué han dado hasta por tirar huevos a las fachadas, a los coches. Yo eso no lo entiendo, pero bueno. Piedras y cócteles molotov y demás. ¿En serio? Sí. Fue, vamos, horrible. Ya el alcalde incluso pidió disculpas aquí en esta casa, diciendo que el año que viene no volverá a pasar eso. Pues Dios quiera que sea así, hombre. Pero fíjate, tú mismo lo acabas de decir, para los niños, o sea, a los niños se les está presentando como algo bueno.
Disfrázate de brujita, disfrázate de demonio, disfrázate de esto. Y para los que entienden mínimamente de lo que es y representa el Halloween, sabe que esto es algo tenebroso, algo demoníaco totalmente, que se ha intentado disfrazar de fiesta y hoy todos lo ven como algo gracioso. Y entonces, cuando gente como yo le decimos a los niños, no, eso no está bien que participes de eso, te dicen, pero tú eres un aburrido. No es aburrido. El problema es que estás viendo algo malo como si fuera bueno. Y ese es el gran problema. Porque al final las personas somos propensas a imitar lo malo. Lo bueno nos cuesta coger la costumbre, el hábito, pero lo malo, enseguida imitamos lo malo. Por eso cuando Dios estaba a punto de introducir a su pueblo a la tierra prometida, lo que les dijo fue, cuídense de no hacer las costumbres de aquellas naciones. Cuídense de no tomar para ustedes lo que esa gente hacen. Cuídense de las costumbres de ellos. Y Dios les dijo eso porque sabe perfectamente que en el corazón del ser humano nos atrae lo malo, nos atrae las cosas prohibidas. Las cosas prohibidas atraen, ¿verdad que sí? Solo hace falta que nos digan, no. Eso no, los ojos se nos van detrás de eso. Sobre la marcha. Es así, es que es el corazón del hombre. Así somos, todas las personas. Naturaleza pecaminosa. Exactamente, por eso Dios les dice, les voy a bendecir, les voy a meter en la tierra prometida, les voy a introducir en un sitio maravilloso, pero cuídense de no imitar lo malo. Lo prohibido atrae, porque así es el corazón, se inclina hacia lo malo, se inclina hacia lo prohibido. Por ejemplo, Dios coloca a Adán y Eva en un huerto que mucha gente piensa que era pequeñito. El huerto del Edén, el jardín del Edén era inmenso. La Biblia da los parámetros, los límites de ese huerto, era inmenso. Y les dice, de todo árbol del huerto podéis comer. ¿Cuántos árboles podría haber ahí? Pues no sé, no tengo ni la más remota idea de cuántos árboles, pero cientos o miles de árboles que daban fruto había allí seguro. Y Dios le dice, mira, ¿ves todos estos manjares? Puedes comer de todo, menos de este. Ese es el que fue. Tú mismo lo has dicho. Claro. Ese es el que fueron. Enseguidita, o sea, Dios dice en el capítulo 2, de este no, y en el capítulo 3 está Adán y Eva comiendo aquella manzana, plátano, lo que quiera que fuera, no se sabe, de aquel fruto prohibido. Porque lo prohibido nos llama la atención. Isaac, que es el padre de Jacob y de Esaú, solo le da una ordenanza a su hijo, a Esaú en este caso. Le dice, mira Esaú, cásate con quien te dé la gana. Tú ya eres mayorcito, cásate con quien te dé la gana. Pero por favor te digo una cosa, te pido una cosa, no te cases con una mujer cananea. Y traga atrás. ¿Sabes con quién se casó, no? ¿Una mujer cananea? Con una mujer cananea. Cuando Dios quiere liberar a su pueblo de Sodoma y Gomorra, bueno, a su pueblo, en este caso a una familia, Lot, su mujer, los hijos, de Sodoma y Gomorra, les dice, mira, yo les voy a sacar, huyan, pero solo les pido una cosa. No miren atrás. No miren atrás. ¿A dónde miró la mujer? Atrás. Atrás. Chico, tienes para mirar al frente, a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, a todos sitios. Solo tenías una prohibición. No mires atrás. ¿A dónde se fueron los ojos? Hacia atrás. Dios le dice a su pueblo, no se hagan ídolos. ¿Qué hace el pueblo ante el primer contratiempo? Funden el oro y se hacen un becerro de oro y se hacen un ídolo. ¿Qué sé yo? Dios, un becerro de oro. Imagínate, ¿no? Dios le da la orden a su pueblo, no se junten con naciones paganas. ¿Qué hizo? ¿En quién se encaprichó Sansón? En una pagana, en una filistea. Es que así te podría poner tantos ejemplos de Dios dice, haz lo que quieras menos esto, y ¿qué acaba haciendo el hombre? Eso, porque al final, esta es la gran lucha que nosotros los creyentes tenemos, que es mantenernos firmes en lo que Dios nos ha pedido cuando el mundo lo aprueba y lo practica. Esa es la lucha. O sea, la lucha no solamente la tengo en obedecer a Dios siempre, tengo que obedecer a Dios, sino que la lucha está en no ceder a este mundo que dice lo contrario a lo que dice Dios. Dios dice no a esto, pero el mundo no es que no le diga que no, es que le dice que sí, y encima lo practica, encima lo tolera, y encima lo promueve, y encima hace de todo para que acabes consumiendo ese tipo de cosas. Y luchamos no solamente ya con nuestras tentaciones, con nuestro pecado, sino con la presión que el mundo ejerce sobre cada uno de nosotros. Por ponerte un ejemplo, que es en lo que me basé el domingo. Dios le dice algo muy claramente a su pueblo. Mira, cuando ustedes entran en la tierra prometida, les dice que ni se les ocurra que un hijo suyo sea pasado por fuego. ¿Sabes lo que significa esto? En las culturas las culturas paganas de aquel tiempo, había una práctica demoníaca totalmente, que era que los pueblos de aquel tiempo pensaban
que a sus dioses, en este caso a un dios llamado Moloch, se le agradaba ofreciendo a su primer hijo, al primogénito, que así se conoce, ¿no? El primer hijo, al primogénito. Y lo que hacían los padres era sacrificar a sus hijos. Escuchemos lo que te estoy diciendo. Esa estatua de ese falso dios llamado Moloch era como una estatua de hierro que siempre estaba encendida en fuego, era como naranja, ¿no? Del hierro cuando se pone caliente. Y ahí echaban a sus hijos. Creyendo encima, David, que eso estaba agradando a ese Dios suyo. Y Dios les dice, miren, yo les voy a bendecir, yo los voy a introducir aquí, pero por favor les pido una cosa, no pasen a sus hijos por el fuego. O sea, yo me imagino a la gente diciendo, pero vamos a ver, Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto, no? O sea, hay cosas que no tienen, que sobran decir, hay cosas que no tienen sentido ninguno. ¿Para qué me pide que yo no haga esto? No. Bueno, es que Dios sabe que cuando tú ves algo constantemente, de una forma continuada, al final lo puedes acabar normalizando. Lo que hoy tú llamas locura, disparate, yo eso nunca lo haría. Como tú convivas con eso un tiempo y veas que los demás lo hacen, Lo normaliza. Lo acabas normalizando, y lo que se normaliza se acaba practicando. Ese es el problema. Yo me imagino al pueblo de Dios recibiendo esta ordenanza, no pases a tus hijos por fuego, como diciendo, Señor, ¿qué locura es esta que me estás diciendo? No tiene ni pies ni cabeza, no sé por qué me pides esto. ¿Sabes qué sucedió con el pasar del tiempo, no? Encontramos, en este caso, por ejemplo, a un rey, el rey Acaz, quemando a su hijo a esta estatua. Más adelante encontramos, aparte del pueblo, quemando a sus hijos en esta estatua. Más adelante encontramos a otro rey llamado Manasés quemando a su hijo en esta estatua. Y lo que el pueblo vio como una locura años atrás, ahora lo estaba cometiendo. Porque el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse absolutamente a todo. Y hoy podemos decir, esto nunca lo haré, pero como sigamos así, nos acabamos acostumbrando. Yo ponía un ejemplo y yo decía, nosotros aquí los canarios, los latinos, nosotros no se nos ocurriría, ¿verdad?, poder vivir a 0 grados. A veces cuando he ido a Madrid en invierno y veo ese frío, ¿verdad? Yo a veces en Bruselas, una vez llegué a estar en -7 grados en Bruselas. Yo lo pasé más mal, David. No, yo lo pasé mal un año en Fitur, -1 grado, y me quedé asombrado. Es incomodísimo, es incomodísimo. Pero sin embargo, el hermano que estaba allí, Humberto, que desde aquí le mando un saludo, un hermano al que quiero cantidad, el hermano que veía normal. Pero no es que era normal, es que estaba con un suetito como tú y yo estamos aquí en verano y con una camisa de botones abierta hasta aquí. Yo le decía, Humberto, ¿tú no tienes frío? Dice, no, para mí esto es normal. Y yo tenía camisilla, camisa, chaqueta, suéter, chaquetón, camisa de, ¿cómo se llama? Camisilla de esta de térmica, de todo. Y estaba congelado hasta los huesos. Los huesos me estaba tiritando y este hermano ya estaba acostumbrado al frío. Yo decía que hay una parte en el mundo, en Siberia concretamente, hay un pueblo en Siberia donde se vive a -60 grados, David, y la gente está acostumbrada. Pero es que luego hay una parte en Etiopía, un desierto, donde allí vive mucha gente, donde la temperatura media es 55 grados, y la gente se acostumbra a eso. Yo cuando he ido a Colombia, que cada vez que he ido visito la costa, ahí en Tierra Alta, donde está nuestro hermano, el pastor Osman, que de aquí le mandamos un saludo, que lo conoce, sí, que ha entrado aquí en directo. Sí, pastor Osman. Yo no sé si tú has estado en la costa de Colombia. Todavía no. Pero eso es un calor, David. Sí. O sea, prepárate para que cuando se abran las puertas del avión y te enfrentes a ese clima, yo estaba quieto y sudaba. A mí me sudaban las piernas, o sea, cosa que aquí no ha pasado en la vida. O sea, un calor. De estar sentado y decir... Calor seco. Es húmedo, es un calor húmedo. De ducharme 3 veces al día, pues es que es insoportable. Bueno, la gente ahí estaba acostumbrada. ¿Entiendes? Pero al final el ser humano se acostumbra a todo. Y aunque ahora sea algo impensable, con el pasar del tiempo nos acostumbramos a todo porque somos vulnerables a las costumbres que nos rodean. Yo ponía ejemplos el otro día en la iglesia. Yo decía, hoy nosotros vemos normal el que haya proyectores dentro de la iglesia, que haya televisiones, que haya luces, que haya guitarras eléctricas, que haya una batería, que haya una mesa de sonido con no sé qué y unos ordenadores. Hoy es... Nadie pone el grito en el cielo por eso. Es totalmente normal. Bueno, eso hace 20 o 30 años, David, eso era un disparate. Impensable. Esa es la palabra, yo creo. Impensable. O sea, si a alguien se le ocurriría decir, vamos a meter unas luces que hagan así, le hubieran dicho, mira, escúchame una cosa, que esto no es una discoteca. O sea, le hubieran tachado de hereje, lo hubieran expulsado de la iglesia, yo creo.
Sin embargo, hoy no hay iglesia que no tenga luces, que no tenga pantallas. Hay algunas iglesias que tienen incluso pantallas LED enormes, de metros y metros enormes, y tienen, no sé, bueno, cantidad de cosas. Eso era impensable hace tiempo. Y entonces y nos hemos ido rodeando de esas costumbres y ya hoy las hemos normalizado. Las iglesias, te voy a revelar algo que quizá tú no sepas. Hablo de las iglesias cristianas. La iglesia de hoy no se parece en nada a la iglesia que yo conocí hace 20, 30 años atrás, David. No se parece en nada. Y yo no soy de esas personas nostálgicas que les gusta más el pasado, como esas personas mayores se ponen las gafitas aquí delante de la nariz. Cuando yo era joven, no. Escúchame una cosa. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Yo no soy de eso. Hay que volver a... No. Pero está claro que si echamos la vista atrás 20, 30 años a las iglesias de antes y a la de ahora, el listón del pecado se ha bajado mucho. Y el listón de la santidad lo hemos bajado muchísimo. Antiguamente, por ponerte algunos ejemplos, te van a sorprender, pero aquellos que nos escuchan, que se han criado en el Evangelio y que llevan 20, 30, 40, 50 años del Señor, saben que delante de Dios estoy diciendo la verdad. Hace 20, 30 años en la iglesia se decía que la tele era del diablo, que la tele, la caja tonta, se prohibía ver la tele. Se decía, mi mujer, que tiene ahora 39 años, se crió en una generación que le decía que Disney era del diablo. Y que no podía ver Disney porque allí en Disneyland París hay como un altar a Satanás. O sea, esos cristianos de allí hemos sido criados en esa cultura. Hoy ¿qué película le ponemos a nuestros hijos? La de Disney. La música que no era cristiana, eso era impensable que un cristiano la escuchara. O sea, hemos ido bajando. Mira, yo le decía el otro día a los jóvenes en la iglesia, hace 20 años atrás... Cuando te ibas a emparejar, a buscar de un novio o una novia, uno tenía un tiempo de oración. Uno pedía consejo a su pastor, a sus padres, obviamente. O sea, no es que... No, hoy en día como aparecen los... Bueno, ni te informan, aparecen de manos por la iglesia para adentro. Pero antes había un temor, David, un respeto a eso, un temor santo, porque sabías que con el que te juntabas, con ese te ibas a casar. Eso de estar hoy con uno, mañana con otra, y el otro. Eso era impensable, impensable. Antes se entraba en un tiempo de oración y oraba. Oye, Señor, ¿esta es la mujer que tú tienes para mí? ¿Este es el hombre que tú tienes para mí? Si no es para mí, quítalo, arráncalo de mi vida. O sea, había como eso. Antes, yo ponía el ejemplo también, antes, no es que llegar tarde a la iglesia era impensable. Bueno, es que no se hacía. Eso para empezar. No es que fuera impensable, es que no se hacía. Pero es que antes... se llegaba una hora antes a la iglesia. ¿A qué hora es el culto? ¿A las 6? No, ya la gente sabía que a las 6 empieza el servicio para Dios. Pero a las 5 yo estoy ahí. ¿Y qué hacían? Como hacemos ahora, ir a hablar. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Viste el partido? Ponme un cortado. No. Antes, la gente iba y se sentaba con sus Biblias a leer. Y eso no entraba en una iglesia el raro era el que hablaba. La gran mayoría de las personas estaban de rodillas orando, intercediendo a Dios. Y el resto estaban leyendo la Biblia. Así eran las iglesias de hace 20, 30 años. Hoy en día, tú ves a alguien de rodillas en la iglesia. Bueno, los dominicanos, gracias a Dios, todavía mantienen esta tradición. El otro día se lo dije a los dominicanos. Ustedes, desgraciadamente, se han hecho a nosotros. Y nosotros tendríamos que habernos hecho a ustedes. Ustedes han venido aquí y en vez de seguir con esa cultura de arrodillarse, lo han dejado de hacer. Y me decía una mujer... Claro, yo siempre lo he hecho, pero como veo que aquí no se hace, lo dejé de hacer. Digo, no, pues sigue haciéndolo para ver si nosotros los españoles cogemos esa bendita costumbre. Pero es que tendemos a imitar lo malo. Y hemos acabado normalizando un estilo de iglesia que hace 20, 30 años era un disparate. O sea, si hace 20 o 30 años nos llegan a decir que las iglesias iban a ser así, no es impensable. ¿Tú sabes cuánto duraba un culto de antes? ¿Cuánto? 3 horas mínimo. Al primer culto que yo fui, yo llegué a un momento, David, que yo miré a Damaris, porque yo fui la primera vez con ella, y yo le dije a Damaris, tú me estás tomando el pelo. O sea, esto no se va a acabar. Este hombre no se va a callar. Yo con 15 años, a mí me metieron ahí, y venga canción, y venga otra canción, y venga otra canción, y venga, ahora siéntate, ahora levántate, ahora venga, ahora vamos a esto, ahora los anuncios, ahora aquello, ahora... Y la predicación, ese hombre, yo no sé cuánto estuvo, pero 1 hora y media mínimo. Yo mira a Damaris, ya está bien, sácame de aquí. O sea, eran cultos interminables. Y cuando el pastor terminaba de predicar, tú decías, bueno, ya me voy a ir a mi casa. No. Ahí empezaba la administración. Ahí empezaba, ahora vamos a orar los unos por los otros. Y se oraba por se oraba por el otro. Y ahí te pegabas otra hora más. Y esos eran los cultos de antes. Ahora un culto, como te dure más de 1 hora y media, ya la gente te mira como...
te estás extendiendo, como siga así, no vengo más, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Vuelvo y repito, no quiero decir, no, antes era mejor, ahora no. Pero creo que hemos bajado bastante el listón. ¿Y por qué? Porque hemos ido acostumbrándonos a cosas que nuestros padres no decían que no estaban bien. Pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Y como esto siga así, dentro de 5 o 10 años, David, vamos a ver cosas en las iglesias que ahora diríamos, nunca, eso nunca se hará en la iglesia. En poco tiempo vamos a ver disparates dentro de la iglesia, te lo garantizado. Porque es una de las señales de los últimos tiempos es que muchos apostatarán de la fe, o sea, se irán por el camino equivocadísimo. La gente, yo veía que me estaba mirando en la iglesia con un poco raro y digo, ¿crees que no es cierto lo que estoy diciendo? Esto ya pasó. En Corinto, cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, sucede algo que Pablo dice, mira, es que me he enterado que entre ustedes hay un pecado que yo no lo he visto ni en el mundo. O sea, resulta, a mí me da hasta apuro hablar de esto, pero es que es un mensaje que la Biblia da. Resulta que dentro de la iglesia había un hombre que se estaba acostando con su propia madrastra. No, David, o sea, un disparate, un disparate. Pero el mayor disparate, Pablo no pone el grito en el cielo por eso. Al final el pecado, si no es con uno, es con otro. El pecado da igual. Pablo tiene que escribir y tomar cartas en el asunto, no por ese disparate, ese pecado que se estaba haciendo. El gran error, dice Pablo, es que ustedes están envanecidos, le dice Pablo. Ustedes han aceptado este pecado. Están envanecidos. Envanecido significa orgulloso. En vez de reprender a este hombre, en vez de señalar este pecado, ustedes se han enorgullecido de esto. Y están con los pechos inflados. Mira, ¿a quién tenemos entre nosotros? Y es que eso puede volver a pasar en la iglesia, porque nos acostumbramos a todo, porque el pecado tiene la capacidad de normalizarse. Si no nos arrepentimos, David, de nuestros pecados, al final nuestro corazón se endurece. La Biblia habla, vamos fatal de tiempo, ¿no? No, vamos 37 minutos. 37, bueno, para tener un tiempo de preguntas, voy a resumir ya, pero es que es tan interesante está muy interesante, aunque no se pueda preguntar mucho, está interesante lo que estás hablando, pastor. La Biblia habla de la conciencia cauterizada. Dice que algunas personas su conciencia se cauteriza. ¿Sabes lo que significa cauterizar? No. Cauterizar literalmente es encallecer. De hecho, otras versiones de la Biblia... Que se endurece. Exactamente, se endurece. Nuestra conciencia a veces se endurece. Por ejemplo, el cuerpo, que es sabio, se endurece cuando recibe un daño. ¿Cómo tienen todas las mujeres los pies? Llenos de callos. ¿Por qué? No. Porque los zapatos esos, tú dices, pero no ves que te hace daño, mi hija. No ves que ese zapato te... Pero yo me lo tengo que poner. Como el pie ve, como ese talón, ese pobrecito talón, ve que no se va a dejar de poner el zapato, ¿qué hace? Se protege, se autoprotege. ¿Cómo? Encalleciéndose. Y le sale un callo ¿de qué? Debido a los golpes. Yo, por ejemplo, en el trabajo muchas veces he tenido que usar botas de trabajo, esas botas incómodas con punta de seguridad. Y los primeros días, oye, eso es mortal. Eso es tan incómodo. Yo no sé por qué ponen eso, bueno, por seguridad. Pero eso es tan incómodo, pero con el pasar de las semanas ya ni lo notas. ¿Por qué? ¿Significa que ya las botas son cómodas? No, significa que ya tus pies, debido al sufrimiento al que le has enfrentado, se ha protegido y se ha endurecido. Y ahora tienes los dedos llenos de callos, el talón lleno de callos, todo lleno de callos para protegerse. Así pasa con la conciencia también. Esto pasa también en la mente. Hay un síntoma que se llama, no recuerdo ahora cómo es, que lo tienen sobre todo los militares que han estado en guerras, que han visto mucho sufrimiento, y es como que una parte del cerebro emocional se desconecta para protegerse, para poder seguir viviendo. Han visto tanta miseria, tanta destrucción, tanta muerte, tanta sangre inocente derramada, que hay una parte que se tiene que desconectar. Por eso los militares quizás son tan fríos, tan de sensibilización emocional. Algo así es, perdón, porque no... Trastorno del estrés postraumático. Exacto. Y entonces tú ves a esos militares y dices, oye, pero el tipo no se emociona, no llora. No. Es que hay una parte en su mente que se ha tenido que proteger y se ha endurecido. Bueno, lo que Pablo está diciendo en una de sus cartas es que la conciencia también se tiene que cauterizar en algunos momentos. Cuando un creyente peca, David, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, dice la Biblia que nos convence de pecado, nos redarguye. De hecho, Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No sé si a ti te ha pasado que cuando cometes un pecado, hay algo dentro de ti que te dice, eso no está bien. Claro, la gente que no entiende, no tiene discernimiento espiritual, dice, bueno, esa es la voz de la conciencia. Es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Y quizá lo que antes hacías cuando no conocías de Dios, antes hacías y hasta te envanecías, te orgullecías y presumías de ese pecado, ahora
Por ejemplo, dices una mala palabra, dices una palabrota, una mentira, y algo dentro de ti te dice, ¿qué hace? Eso está mal. Es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. El Espíritu Santo nos hace sentir incómodos y nos hace sentir de esa manera para que nos arrepintamos rápidamente, ¿verdad? Y cuando ese creyente, el Espíritu Santo le está inquietando, le está convenciendo de pecado y no se arrepiente, eso es un sin vivir, eso es una lucha, David. Cuando tú estás cometiendo un pecado, el Espíritu Santo te está acusando, no te quieres arrepentir, es una lucha como diciendo, quiero, pero no quiero. Y al final, ¿qué hace la conciencia? Se tiene que encallecer, dice la Biblia. Se tiene que autoproteger. Y es entonces cuando vemos a cristianos viviendo en pecado, que como si con ellos no fuera la cosa. Y tú le dices, pero hermano mío, a ti no te pesa ese pecado. A ti no te da temor de Dios lo que estás haciendo. ¿No? Yo he visto cristianos, David, cristianos. ¿Sabes que hay tres tipos de cristianos? ¿Tú lo sabes? No. Está el cristiano, el cristino y el cretino. hay diferentes niveles. Bromas aparte. Yo he visto cristianos, por llamarlos de alguna manera, cometiendo pecados, que el problema no está en cometer pecado, porque todos somos pecadores, lo que pasa es que tenemos que arrepentirnos, pero pecados que conviviendo con su pecado, pero de una manera, y lo peor de todo es que lo justifican. Bueno, tampoco hay que ser tan radical, pastor. No sabes cuántas veces me han dicho eso. Tampoco, acuérdate que estamos en el siglo XXI. Alberto, que no estamos en los 80, que estamos en el 2025. Ya, pero lo que estaba mal en los 80 está mal ahora. O ¿cuándo se ha cambiado el patrón ¿cuándo se ha cambiado el patrón de pecado? Yo no me he enterado. Porque lo que la Biblia dijo desde el Génesis, desde hace miles de años atrás que está mal, para mí sigue estando mal. A mí me trae sin cuidado que el gobierno lo apruebe, lo fomente, lo tolere, lo practique y nos diga que lo podemos hacer. A mí me trae sin cuidado lo que diga el gobierno de turno. Si mi Padre Celestial ha dejado establecido en su palabra que algo es pecado, yo me moriré defendiendo que eso es pecado. Amén. Y si mi Padre Celestial ha declarado que algo es bueno, yo voy a decir que eso es bueno. O sea, el listón del pecado ni sube ni baja. Pecado es. Entonces, cuando nosotros pecamos, solo tenemos dos alternativas: arrepentirnos y apartarnos del pecado, o que nuestra conciencia se cauterice. Se tiene que cauterizar para protegerse, porque es insoportable, te lo digo de verdad y por experiencia propia, es insoportable ese redarguir del Espíritu Santo y no arrepentirte. Porque el Espíritu Santo no es la voz de tu pastor, que cuando te encuentras con él, pon tu vida en orden, no hagas eso, no, porque al final lo ves y te vas. Es que el Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu Santo, nosotros, dice Pablo, ¿qué pasa? Que tú ignoras que eres templo del Espíritu Santo. Nosotros que portamos al Espíritu Santo, esa convicción, ¿de dónde viene? De dentro. No es una voz de fuera, no es la voz de tu padre, de tu madre, de tu pastor, de tu amigo, de tu pareja, de quien. No, es la voz del Espíritu Santo. Y como no le hagas caso, te tienes que proteger. Y ahí entonces está el peligro. Y lo peor de todo no es el pecado que estamos cometiendo ahora, sino que la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Es decir, el pecado que estamos cometiendo hoy, si no nos arrepentimos, nos va a llevar a otro pecado. El pecado que estamos cometiendo nos va a llevar a otro. Y ese pecado a otro, y ese pecado a otro, y ese pecado a otro, hasta que al final vamos a estar corrompidos. Pero como yo le decía a la iglesia, yo no he venido a traer malas noticias, yo soy un portador de buenas noticias, y el evangelio son buenas noticias. Amén. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús quiere limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Para todos aquellos que se han acostumbrado al pecado, para todos aquellos que han normalizado el pecado, tienen que entrar en un tiempo de arrepentimiento. Tienen que tener la visión de Dios, los ojos de Dios. Y lo que Dios dice que está mal, está mal. Y la sangre de Jesús puede limpiar, restaurar esas conciencias cauterizadas. De eso, más en resumen, hablé el domingo. Amén, pastor. Bueno, 45 minutos, te imagínense. Nos queda prácticamente 10 minutos de programa y vamos a preguntar, pastor, ¿cómo debería actuar la iglesia ante la injusticia social según el ejemplo de Jesús? Bueno, una muy interesante pregunta. Pero creo que lo primero sería preguntarnos, bueno, ¿y cómo obró Jesús? Bueno, ¿cómo tiene que obrar la iglesia frente a la injusticia? ¿Cómo obró Jesús? Bueno, ¿y cómo obró Jesús ante la injusticia? Porque Jesús vivió en uno de los imperios más injustos que había, uno de los tiempos donde se vivía mayor injusticia. O sea, los romanos eran injustos en cuanto a tributos, en cuanto a esclavitud, en cuanto a cantidad de opresión. O sea, si alguien era injusto eran los romanos, el imperio romano.
Y Jesús vivió ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hizo Jesús frente a esta injusticia? Bueno, te puedes leer la Biblia 80 veces que no vas a encontrar a Jesús haciendo manifestaciones, liderando protestas políticas, con una pancarta diciendo, no, que no se haga esto, que no, yendo por las instituciones a visitar al César. Oye, César, a ver qué pasa allá, hombre, cambia la ley esta ya. No vas a encontrar nunca nada de eso. De hecho, el motivo principal por el cual los judíos mataron a Jesús, ¿sabes por qué fue? ¿Por qué? Porque no lo recibieron como el Mesías, porque ellos tenían el concepto, los judíos pensaban que el Mesías iba a venir para liberarles de la opresión de Roma. Ellos esperaban un Mesías con la espada en la mano. Claro, y viene Jesús con un mensaje de amor y de paz, y que la única espada que tenía era la palabra de Dios, y diciendo ámense los unos a los otros, y a este romano que está abusando de ti, que te está golpeando en el lado derecho, ponle también la mejilla izquierda, y te está robando la camisa, pero dale también el suéter, y te está pidiendo por obligación que tienes que caminar con él 1 milla, tienes que caminar 2, y un mensaje así que dijeron, este no es el Mesías, este es un fraudulento, este es un impostor, no puede ser el Mesías, porque el Mesías nos va a liberar de Roma, de la injusticia. Sí, pero es que Jesús quiere liberarnos de la injusticia, no de la manera que nosotros pensamos. Hay otro camino, ¿verdad? La labor principal de la iglesia es anunciar el evangelio y hacer discípulos. Y así es como se vence la injusticia. No saliendo por las calles con pancartas y vamos ahora a sumarnos a esta manifestación. No. Mira, Jesús en la Biblia tiene muchos nombres, pero uno de los nombres es el Rey de Justicia. Él es el Rey de Justicia. Él quiere las cosas rectas. Él no es un Dios de injusticia. Y nosotros como seguidores que somos, como cristianos que somos, tenemos que también luchar por la justicia y luchar contra la injusticia. Pero ¿cómo tiene que actuar frente a la injusticia la iglesia? Bueno, no es saliendo a la calle a defender nuestros derechos, no es haciendo manifestaciones, no, porque David, nuestra lucha no es física, es espiritual. Y la injusticia existe porque existen injustos. Entonces, lo que hay que hacer es a todas esas personas injustas que no han conocido de Dios, predícales el evangelio. De nada te sirve lograr cambiar una ley si el siguiente político de turno la va a volver a cambiar, porque eso están haciendo de un corazón malvado, de un corazón injusto. La Biblia dice que cuando el justo domina, todo está bien, pero cuando son los impíos los que gobiernan, todo va a estar mal. O sea, el tema no es la injusticia, el tema está en el corazón, en la injusticia que hay en los corazones, y la iglesia tiene que actuar sabiendo que la iglesia no está para política, no está para otras cosas, sino para predicar el evangelio. Y esa es la mejor manera de poder luchar contra la injusticia, porque por otra parte, ¿quién dictamina lo que es justo y lo que es injusto? Porque esa es otra buena pregunta. ¿Cómo luchamos contra la injusticia? Bueno, partamos de qué es una injusticia, porque estamos viviendo en un mundo de locos. Hoy es justo que el ocupa tenga más derechos que el propietario de la casa, por ejemplo. Sí. ¿Tú me vas a decir que eso es justicia? Eso no es justicia, eso es una incoherencia. Entonces, ¿y quién dictamina lo que es justo y lo que es injusto? Eso es importante, ¿verdad? Yo creo que la única manera de acabar con la injusticia, yo lo tengo claro, es predicando el evangelio y haciendo que toda rodilla se doble delante de Jesús. Amén. Pastor, ¿qué le diría a un joven que cree en Jesús, pero que no cree o no confía en la iglesia? Bueno, pues creo que ese joven tendrá sus motivos para no creer, no confiar en la iglesia. Lo primero que le diría es, bueno, puede ser que te entienda, puede ser que te entiendo, no te voy a condenar, no te voy a señalar, puedo entender tu dolor, tu frustración, tu desilusión, no sé de dónde ha venido, pero lo puedo llegar a entender, pero también le digo que eso no puede ser. Es inviable querer amar a Jesús y no amar a la iglesia, es totalmente inviable. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, no se puede amar la cabeza y despreciar el cuerpo. No, si Cristo amó a la iglesia, dice que Cristo amó a la iglesia hasta la muerte, se entregó por ella. Yo no puedo no amar lo que mi Señor ama. Entonces, puedo llegar a entender, porque dentro de la iglesia, pues no todo es perfecto, evidentemente, y no todo es perfecto porque la iglesia está compuesta por personas pecadoras, por personas dañadas, por personas con una identidad deformada desde Adán, como te decía antes, ¿no? Estamos en un proceso de restauración, sí. Estamos en ese camino a la tierra prometida, no somos perfectos. Aquí no hay varón perfecto, el único varón perfecto es Jesús. Que algunos se pinten de perfectos y de santos es su problema. Yo tengo claro, y la iglesia que yo pastoreo tiene claro que su pastor no es perfecto. Yo no soy de esos pastores que no, yo soy perfecto. No, ni mucho menos. Tu pastor tiene más errores que tú probablemente.
pero estamos luchando contra ellos. No hemos tirado la toalla. Amén. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Entonces, a esos jóvenes que no creen en la iglesia por motivos el que sea, le diría que tiene que trabajar en eso, tiene que amarla, sí o sí, tiene que amar la iglesia, sí o sí tiene que amar la iglesia. Hay un versículo que me gusta mucho, creo que está en la carta que Pablo le escribe a Tito, que dice: Tito, por este motivo te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. O sea, ya la Biblia nos presenta que la iglesia tiene cosas deficientes. La iglesia, pero tiene cosas deficientes por nosotros. La cabeza es santa, es perfecta, que es Cristo. Pero nosotros lo estropeamos todo. Donde el ser humano pone la mano, lo estropea todo. Sí. ¿Es o no es? Sí, es así. Entonces la iglesia tiene defectos, pero que estamos en ese proceso de restauración, de planchado y de lavado. Cristo va a venir a por una iglesia santa, limpia, sin arruga, pero estamos en ese proceso. Todavía no somos perfectos, ni santos, ni sin arruga. Estamos en ello. Estamos en ello. Jesús sabía todo esto antes de edificar su iglesia. Él sabía que iba a haber traiciones, errores, escándalos dentro de la iglesia, pero aún así decidió edificarla. La iglesia no es el plan B de Dios, sigue siendo el plan A de Él. Dios sigue moviéndose a través de su iglesia. El plan de salvación es a través de Jesús moviéndose en la iglesia. O sea, a ese joven le diría: puedo llegar a entender tu desilusión con alguna persona, con algún hermano, con alguna institución, con alguna congregación en particular, pero tienes que amar lo que el Señor ama, y lo que el Señor ama es su iglesia. Amén. Pastor, una de las últimas preguntas: ¿cómo puede un joven mantener su fe en un mundo tan lleno de distracciones y de dudas? Bueno, una buena pregunta que no solamente haces tú, sino que ya desde la antigüedad el salmista también hizo esta misma pregunta que tú me estás haciendo. En el Salmo 119, versículo 9, el salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. ¿Cómo un joven se puede mantener firme en su fe en este mundo tan distraído? Poniendo sus ojos en la palabra, en un mundo lleno de ruido, de pantallas, de opiniones, de corrientes, de a quién seguimos, si a este o a otro. El secreto es poner los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Porque también tú me dirás, David, si en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir no miramos a Jesús, ¿a quién miramos? ¿Quién puede ser nuestro referente? Totalmente. Dime tú, ¿quién en estos tiempos puede ser nuestro referente? ¿Qué influencer podemos nosotros decir: a este voy a seguir? Entonces hay que poner los ojos siempre en el Señor, porque el rumbo de nuestra vida va a depender de dónde estamos mirando. Si miras al mundo te vas a confundir, si miras los problemas te vas a desanimar. Por lo tanto tienes que mirar siempre a Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. El joven necesita guardar la palabra de Dios. Ese guardar implica obedecerla, la oración. Tiene que poner sus ojos en Dios, pero hay un consejo que yo le doy a los jóvenes, que es que guarde también su entorno, con quién se rodea. Es muy importante escoger bien las amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, la Biblia lo dice exactamente así, pero con otras palabras. El que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Es así. Entonces, que a los jóvenes que sean muy celosos de las personas con las que pasan su tiempo. De las compañías, sí. Sí. Pastor, se nos acaba el tiempo, pero quiero decirle a la gente: la semana que viene tenemos las preguntas estas, que es como un spoiler de la semana que viene. ¿Crees que la fe puede ser algo moderno o sigue viéndose como anticuado? ¿Es pecado tener dudas sobre la fe o hacerle preguntas a Dios? ¿Cómo puede alguien descubrir su propósito cuando no tiene claro quién es o a dónde va? ¿Y qué papel juega la oración cuando sentimos que Dios no responde? Buenas preguntas. Buenas preguntas. Vamos a ver si Dios nos da sabiduría y sabemos decir algo. Si no, pues pastor, no nos queda otra que quedarnos callados y pasamos a la siguiente. Bueno, pastor, Dios me lo bendiga, de verdad. Muchas gracias, David. Dios te bendiga. Gracias a ti. Bueno, hacemos un altito y enseguida la tertulia vecinal con la gente linda y bonita de la tertulia. Así que no te vayas, que paso lista. Hasta ahora.